Ángeles. Y bueno, el día de hoy te quiero platicar algunas observaciones que yo identifico de la maravillosa obra Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Honestamente, me encantó esta obra. Está llena de contenido. Se notan todos los años que trabajó esta escritora para tratar de dar a entender el peligro del comunismo. Sin embargo, lo que yo observo es que hay personas que se adueñan como que del pensamiento de esta autora y pretenden ser como una especie de reintérpretes, ¿no? Como que lo que realmente quiso decir Ayn Rand es tal, 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 tal. Y los verdaderos libertarios y no sé qué, y no sé. Y yo la verdad es que no soy así como que soy libertaria ultra no sé qué tanto, de miles de congresos y que te he estudiado bla, bla. No, la verdad es que yo soy una simple lectora que pude enterarme de qué se trata este libro, ¿verdad? De disfrutar, ¿verdad? Cada palabra que escribió que dices, caray, o sea, qué mujer, ¿no? O sea, qué mujer. Yo soy católica y realmente creo que esta obra contiene una gran riqueza. Bueno, según Ayn Rand, ella quería seguir como que el pensamiento aristotélico, ¿no? Y yo no veo por qué aquellos libertarios que se jactan tanto de ser ateos y que tratan a la religión como algo arcaico, como algo retrógrada, como algo irracional, y que se quieren adueñar de las palabras de Ayn Rand, creo que realmente tuercen el mensaje de esta escritora. Y te voy a decir por qué. A veces me da la impresión de que estos libertarios tienen como una sed de idolatrar ciertos ídolos, como aquello que tanto critican. Por ejemplo, critican un mesianismo populista donde las masas corren hacia cierto líder, pero ellos al mismo tiempo levantan ciertos idolillos, se beben sus escritos, los toman como dogmas de fe y pasa como el protestantismo, cada quien tiene su versión y se genera un caos. Y entonces, o pasa como a veces lamentablemente se ve en estos tiempos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que hay gente que dice, tú sí eres un verdadero católico, tú no eres un verdadero católico. Y así los libertarios dicen, tú eres un verdadero libertario, tú no eres un verdadero libertario. Entonces, me da la impresión que los ateos no parecen tan ateos. Pero bueno, aquí mis observaciones. Ayn Rand es atea y ella estaba tan a favor de la libertad que ella tenía una postura abortista. Eso es una realidad. Y que yo aprecie su obra no me hace menos católica. De hecho, el catolicismo no está peleado con las virtudes, ni tampoco con Aristóteles, sino todo lo contrario. Ayn Rand viene de Rusia comunista, viene con su familia huyendo. Y bien estudiados e identificados tiene a los comunistas, ¿no? El libro de Ayn Rand no es un libro que es un códice que requiere una interpretación profunda más allá de, pues no, es un libro que escribió esta mujer como novela, precisamente para que si lo lee un campesino, o si lo lee un obrero, o si lo lee un patrón, entiendan el mensaje. Así de claro. No hay como un mensaje oculto detrás de la obra. No, porque luego si te fijas en el manantial y luego si te fijas en el himno, es la misma línea conductora. Yo lo que descubro en las obras de Ayn Rand es que defiende el individualismo, está en contra del colectivismo, está en contra de parásitos que viven del Estado, está en contra de que un adoctrinamiento predomine en los centros educativos, en contra del adoctrinamiento comunista, la ideología comunista, pero lo que ella está en contra es que te impongan un código de conducta que no es el tuyo, que lo abrazaste como un tengo que. Descubro también cómo ella denuncia a todos aquellos que viven de la limosna, de los que sí trabajan,
para llevar a cabo causas sentimentaloides que no construyen ni edifican a las personas. Veo en Ayn Rand que elogia la virtud, elogia el trabajo. Honestamente, desde que vi el contenido del discurso al dinero, dije, esto no riñe con la parábola de los talentos. No riñe en nada. Ayn Rand llegó a Estados Unidos, un país protestante, un país de inicios, no sé, calvinistas. Si bien es cierto, ahorita hay muchos católicos, muchos, pero siempre se ha caracterizado por ser un país protestante, puritano, como le quieras llamar, pero ahí encontró la libertad. ¿Por qué? Porque había una civilización judeocristiana, donde se valoraba la virtud y donde las leyes se basaban en la moral cristiana. Porque los colonizadores vienen precisamente de Inglaterra, otro país que cree en Cristo. No matarás es algo que no le gusta a los comunistas y está en nuestras constituciones. Eso viene desde aquellas normas antiguas de convivencia del pueblo judío, de los 10 mandamientos, que son fuente de derecho, les guste o no. Ahí contiene entonces el no robarás también, que significa que es de alguien la propiedad o el objeto. Es decir, ahí está contenida la propiedad privada. Y no solamente en aquellos, ¿no? La difamación, no mentirás, hasta el acoso, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo veo en ateos y agnósticos y demás es que qué a gusto viven en la civilización judeocristiana. Bien a gusto disfrutando de derechos y de una sociedad virtuosa. ¿Por qué es virtuosa? Sí, por lo que cree. ¿Y por qué cree? Porque el ser humano tiene espíritu, les guste o no, pero los ateos a través de la historia se han dedicado a patear y a escupir la mano que les da de comer. Se han dedicado muchos intelectuales ateos a constantemente decir que la religión es el opio del pueblo, ¿no? Que la religión es algo que te hace un fanático. Pero el fanatismo se da en todos lados, ¿eh? También se puede dar en gente que tuerza precisamente el pensamiento de este tipo de escritores. Porque yo veo que luego se trata el libro de Ayn Rand como si hubiera distintas interpretaciones o una sola, ¿no? Y tratar de adueñarse del pensamiento de lo que quiso decir esta autora. Este libro a mí me encantó, te voy a decir, porque defiende la libertad y la individualidad. Y sabes, yo veo que en este tiempo, poderosos de este mundo que en las sombras mueven los hilos de este mundo. Y a mí me encantó porque te voy a decir, yo creo, así como Ayn Rand escribe que Dagny Taggart veía como si hubiera en las sombras quien se adueñara de su trabajo, esos ladrones de rapiña que estaban carcomiéndose a el trabajo de aquellos que realmente se habían esforzado. Y también denuncia esos parásitos que ni siquiera saben de dónde viene el dinero, que no se esfuerzan, que no trabajan y que solamente llegan a esos cargos políticos para obedecer órdenes de otros y sin razón alguna aceptan. Y también denuncia a aquellos que se venden a ideologías baratas para adoctrinar a sabiendas de que están mal. Entonces vemos a todos esos docentes o académicos que se rinden a las ideologías en turno. Entonces, Ayn Rand vive en una sociedad virtuosa, que valora el trabajo, que respeta la libertad, que respeta la propiedad privada, que premia al que se esfuerza, pero vino a una sociedad cristiana, que no tenía eso allá en Rusia. Ahora, la libertad se respeta en el ambiente judeocristiano, pero, por ejemplo, en el Islam no se respeta. O crees o mueres. Entonces, vivimos en este tiempo donde se nos imponen ideologías que si no las aceptas,
por la ley puedes ir a la cárcel, puedes ser multado, te pueden quitar el trabajo, te pueden negar subirte a un avión, te pueden negar, te pueden cerrar todas las puertas. No importa lo virtuoso que seas, o no importa el trabajo que hayas hecho, o no importa los estudios que hayas tenido. Sin embargo, si aceptas todo este tipo de ideologías irracionales, entonces puedes llegar a ser hasta rector de una universidad, hasta juez, hasta secretario de gobierno. Ahí es donde yo veo el pensamiento de Ayn Rand. Sin embargo, hay gente que es colectivista y que idolatra la ciencia. A mí me parece como si fueran de un culto cientificista. Si bien es cierto que Ayn Rand aplaudía los progresos científicos porque el comunismo pues, lo rechaza, pero también es cierto que Ayn Rand defendía mucho la individualidad. Y yo, a través de la lectura de esos libros, no veo que estuviera de acuerdo en que te metieran sustancias al cuerpo en contra de tu voluntad, por fuerza de la ley. No me imagino en esos libros tampoco obedecer, porque ciertamente Ayn Rand defiende mucho la libertad de enamorarse y totalmente contrario el obligar a las personas a que copulen por la fuerza. Eso lo podemos ver en el himno y cómo elogia. Ahora, Ayn Rand elogia los logros del pasado, ¿sí? Y esa comunidad, o sea, esa gratitud a la comunidad de todos los beneficios que se encuentra en el libro del himno cuando encuentra aquella casa y descubre todo y dice, wow, qué padre, o sea, esto vale la pena para gente que lo valore, ¿no? Yo sí creo que debe de haber una línea ética en la ciencia, una ética y una moral como la que vivió Rand en su tiempo, en los 60, la que veía en esa sociedad judio-cristiana donde vivía. Simplemente, mira, te voy a leer un pequeño, porque tengo poco tiempo para hacer este video, que hay que trabajar. Mira, esta es una publicación que hice cuando estaba en este libro de La Rebelión de Atlas. Así estamos en los gobiernos a nivel mundial, cuando llegan unos necios vendepatrias al poder, una bola de corruptos e ignorantes resentidos, gente que no tiene idea de dónde sale el dinero y la riqueza de la nación. Pareciera que Ayn Rand está describiendo la Agenda 2030, capitalismo inclusivo, para no decir comunismo global. O sea, es que no podemos negar que los Rockefeller aspiraban, o sea, sí, los Rockefeller fueron unos grandes empresarios y no sé qué, pero también financiaban esas ONGs. ¿Para qué? Para meter una línea de pensamiento muy clara y su objetivo realmente era destruir la doctrina católica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no pueden manipular a las masas como lo hace el comunismo mientras esté la doctrina cristiana viva. Por eso parece que aceleran el apocalipsis, porque si terminas con la religión, terminas con una civilización. Eso lo dijo Yuri Bezmenov. Cristo llegó en la plenitud de los tiempos, históricamente, donde se fusiona, ¿verdad? Todo este pensamiento, donde se une, ¿verdad? El judaísmo, Grecia, Roma, en esa plenitud de los tiempos, y entonces surge el cristianismo que llegó para la eternidad. Y es que no pueden imponer su voluntad sobre las masas hasta que no aniquilen el pensamiento y el espíritu de las personas. Entonces, yo no entiendo cómo idolatran, por ejemplo, oh, Rockefeller. O sea, sí, le aplaudimos por ser empresario y sí, le dio mucho trabajo a mucha gente, tiene muchísimas empresas. Es un monopolio que se está comiendo y carcomiendo, nada más ellos, Bill Gates, etcétera. Se están comiendo los esfuerzos de aquel hombre perfecto que describió en Rearden. Ayn Rand describió un hombre perfecto, Rearden, un hombre trabajador, virtuoso, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos comparar a este sujeto, este personaje ideal, con Rockefeller. No se puede. Porque uno es de un código moral correcto, porque sí se puede definir el bien y el mal, y el otro
ha pisoteado soberanías. Lo mismo Soros y lo mismo Bill Gates. O sea, los otros se han enriquecido a base de la sangre de otras personas. Han reventado la soberanía de los países, no solo por ideología, sino por armas. O sea, son personas que han corrompido gobiernos enteros, son personas que han financiado todo este tipo de ideologías que idiotizan y estupidizan a la sociedad. Entonces, no se puede comparar. No se puede comparar una persona honorable que ha trabajado y que ha vivido con el fruto de su trabajo y que ha sido ingenioso. Al contrario, estos magnates se han aprovechado del intelecto de la sociedad para quedárselo y someter a la misma sociedad. Entonces, no son inocentes palomitas ni son santos, que se están financiando universidades e instituciones con una ideología clara, ¿verdad? Que es un comunismo globalista, que es la Agenda 2030, o sea, no puedes como equiparar. Ahora, John Galt dice, no me permitiré ser esclavo de nadie. ¿Cómo es posible que si idolatre tanto la ciencia, que si te van a tomar tu pensamiento y tus sentimientos y emociones, vas a ser un esclavo, un colectivo masivo, totalmente contrario al pensamiento individualista de Ayn Rand? John Galt decía, yo no voy a ser esclavo nunca de nadie. Es que en el momento en el que el ser humano pierde el ser dueño de su pensamiento y de su alma, entonces ya eres un objeto, un esclavo. Dice la misma obra, vivimos la crisis moral más grande de la historia. Eso lo escribí yo. La humanidad dio a los poderosos a través de los años los talentos de tantas generaciones y han caído en manos de corruptos supresores de la libertad. Su poder es tu obediencia. La generosidad e ingenuidad del ser humano fue su herramienta. En la misma obra dice, no les des tu mente. Cuando trata de convencer Francisco d'Anconia a Dagny de que no regrese al ferrocarril. Y les dice, no vuelvas, no les des tu mente. Entonces, esto es por comentar algunas cosas. Honestamente, yo no estoy de acuerdo con todos esos libertarios que a la hora de la hora, pues se la pasan en la academia y no resuelven nada, pensando que los bonos que les da Soros en premios educativos, pues a lo mejor van a resolver algo, ¿no? Y mira, no vaya a ser que te pase como en la obra de George Orwell de 1984, que está pensando que está atacando al enemigo cuando se alía con este sujeto, ¿verdad? Que van Julia y él y les describe, pues cómo trabaja la masonería, que les describe algo bien interesante, ¿sabes? Mira, te lo quiero leer porque aquí lo copié. Dice, ya entendí, en la obra de Orwell de 1984, la hermandad es la masonería. Por eso son traicionados Julia y Winston, porque la masonería usa idiotas útiles. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién es el idiota útil, no? Así captan toda intención de cambiar las cosas. Por ello siempre van juntos en el mundo comunismo y masonería. El primero destruye. La masonería se disfraza de democracia, que se unen, ¿verdad? Así como el capitalismo rapaz que tenemos ahorita, que se une con el comunismo, porque vivimos actualmente en una anarcotiranía, no vivimos un capitalismo libre. Porque son estas gente, estos villanos, los que han carcomido el esfuerzo de las personas virtuosas. Entonces, el primero, el comunismo, destruye y el otro, la masonería, engaña con el bienestar en las leyes hasta que te arrebatan todo con eufemismos. Así, con estas dos estrategias, los amos del mundo han acaparado todo vestigio de libertad. Es que mira cómo dice O'Brien a Winston y a Julia en el libro de 1984. Describe lo que ha hecho la masonería para deconstruir, es decir, destruir a la humanidad durante años. Comprenderás, dijo, que vas a luchar en la oscuridad, estarás siempre en la oscuridad, recibirás órdenes y las obedecerás sin saber por qué. Después, les daré un libro en el que aprenderás la naturaleza de la sociedad en la que vivimos y la estrategia con la que destruiremos cuando lo hayan leído. Serán miembros de la hermandad, pero no sabrás nada de lo que media entre los objetivos generales por los que luchamos. En las tareas inmediatas de cada momento tendrás 3 o 4 contactos, cambiarán cada que les hagan desaparecer. Nunca sabrás bien cuántos son, tendrás muy poco que contar, no podrás traicionar más que a un puñado de personas sin importancia.
Probablemente ni siquiera me hayas traicionado a mí, puede que yo ya haya muerto o haya cambiado el rostro distinto. Los asesinatos que hacemos son inevitables, pero no es lo que haremos cuando valga nuevamente la pena vivir. Guiño, guiño, ¿no? Ya que está implantado el nuevo orden. Habréis oído rumores que existía la hermandad. Sin duda habréis sacado tus propias conclusiones. Habrás pensado que se trata de una gigantesca organización clandestina de conspiradores que se reúnen en sótanos y escriben mensajes en paredes y se reconocen unos a otros con palabras clave y movimientos en la mano. Nada de eso. Los miembros de la hermandad no tienen forma de reconocerse unos a otros y es imposible que un miembro conozca unos pocos. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría darles una lista completa ni ninguna información que les condujera a ella, porque sencillamente no existe la hermandad. No puede ser eliminada porque no es una organización en el amplio sentido de la palabra. Lo único que la mantiene unida es una idea indestructible. Solo puedes apoyarte en esa idea, nada de ánimos ni camaradería. Cuando por fin los atrape, nadie los ayudará. Nunca ayudamos a los miembros. A lo mucho, si es absolutamente necesario, podemos colar una cuchilla de afeitar en la celda de un prisionero. No hay ninguna posibilidad de ver resultados. Nuestra única vida verdadera es el futuro. No se puede actuar colectivamente. Nuestro único método es pasar el conocimiento individuo a individuo, generación tras generación, frente a la policía del pensamiento. No hay otra manera. Lo que quiero decir con este video a los libertarios es que no vaya a ser que tú estés como Winston pensando que tienes un libro de la libertad en tus manos y que en realidad ya te tienen atrapados y están por encender las pantallas y las grabaciones que ya tienen de ti, porque ingenuamente mordiste el anzuelo. Entonces, pues por años, los ateos han negado la trascendencia espiritual del ser humano y han negado su alma, siguiendo el relato de que no somos especiales, pero sí lo somos. Tenemos un espíritu y un alma. Entonces, al creer y repetir como pericos esta idea, y además descalificando a la iglesia, que siempre ha defendido que tenemos un alma trascendente, que somos únicos e irrepetibles y que tenemos una eternidad por vivir, entonces es más fácil que la sociedad ningune lo que es el ser humano. De esta manera se consigue desvirtuar el derecho y devaluar la dignidad humana. Desvirtuado el derecho y devaluada la dignidad humana, entonces se puede hacer del ser humano un esclavo. Actualmente el capitalismo nos ha llevado al resultado del comunismo. Lo que vivimos actualmente no es capitalismo libre, es una anarcotiranía, es decir, llegamos al mismo punto del comunismo, unos pocos que tienen el control de lo demás y van asfixiando poco a poco a los virtuosos. Mucho más lamentable aún sería reducir la obra de Ayn Rand como nada más un sexo libre y ya, o sea, hay millones de matrimonios que tuvieron una historia súper romántica, súper bonita. O sea, si en realidad nada más nos quedamos con el ten sexo, con lo que se mueva, en realidad eso no es lo que buscaba Rand, porque Rand valoraba el amor, la libertad y la individualidad. Pues estos libros que pongo aquí a un lado, pues sí nos ayudan a saber que ese camino de el libertinaje sexual no fue la mejor opción para la humanidad. También debemos de ser bien honestos. La mayoría de las personas que nacen pobres seguirán pobres hasta el último día de su vida por muchos cursos de ser rico que vean, de promesas de riqueza. O sea, la gente que más trabaja muchas veces es la gente más pobre, que se levanta más temprano, etcétera, etcétera. Entonces, pienso que en lugar de estar perdiendo tiempo en esta jugada que nos divide de izquierdas, derechas, capitalismo, comunismo, a lo mejor deberíamos estar considerando, como Chesterton lo consideró, el distributismo, es decir, buscar cuidar el patrimonio familiar, seguir premiando el esfuerzo de las personas, pero también la justicia, también la ética, también ver muchas otras cosas que no prevé el capitalismo desenfrenado.
que lleva a la esclavitud de los seres humanos y que termina reduciendo a las personas como si fuera un ganado. Bueno, es tanto y cuanto. Muchas gracias. Ya me voy.